Bienvenidos a este tutorial de Ciberestudio de cómo construir un horno de leña. Yo soy Eduardo González y espero que lo disfruten. El tutorial que van a ver aquí es de un horno que ya existía y fue transformado de ser un horno construido previamente como una construcción tipo bóveda. Posteriormente se destruyó y se construyó como una cúpula. La idea para la construcción de este horno es hacerlo en dos partes, una cavidad superior en forma de cúpula y una cavidad inferior en forma de bóveda. Las dos comunican por medio de un hueco que está localizado en la parte posterior del horno. Más adelante les mostraré cómo funciona. La plantilla fue recortada usando sierra de banda o de cinta y colocada en su posición para poner los ladrillos encima. En esta imagen se puede observar cómo se fueron colocando los ladrillos encima de la plantilla. Finalmente se rellenaron los huecos que existían entre ladrillo y ladrillo con cemento refractario. Cabe señalar que para la construcción de este horno se utilizaron herramientas como un cortador de piedra que también sirve para cortar acero, un esmeril o cortador manual usando discos de diamante, una brocha, una careta de seguridad, ya que la seguridad es muy importante a la hora de estar trabajando con herramientas que pueden ser peligrosas, una prensa manual para cuando hay que hacer cortes en ladrillos con el esmeril manual, una escuadra falsa para transportar algunos cortes o algunos ángulos a la sierra de corte. El ángulo que había sido tomado con la escuadra falsa de la imagen anterior, ahora la podemos trazar este ángulo en el ladrillo para que coincida con el ladrillo que habíamos medido anteriormente. Aquí se puede ver los trazos que se hicieron en el ladrillo para poder colocar el ladrillo en una posición dentro de la sierra y hacer ese corte. En esta imagen se puede observar cómo se colocó el ladrillo con un ángulo específico para que al bajar el disco de corte coincida con el trazo que se hizo en el ladrillo. Ahora se puede observar que el ladrillo coincide perfectamente con el ángulo del otro ladrillo que ya estaba adherido a la pared del horno. Bueno, todo esto que se ilustró anteriormente era únicamente para mostrar las herramientas y algunas de las metodologías para cortar los ladrillos. A continuación voy a mostrar aquí en este programa una serie de dibujos que muestran cómo está construido el horno. El horno está construido en base a dos cavidades, la parte superior y la inferior. Aquí voy a mostrar la parte superior. Esto sería lo que es el horno, la boca del horno, y la superficie de adentro, en donde son colocados los alimentos, está representada aquí con color rojo. Vamos a ver el espesor del horno, que es esto, que es prácticamente el espesor del ladrillo. Y vamos a tener aquí voy a ilustrar también la curvatura de la parte posterior
del horno, y voy a mostrar este hueco de aquí. Aquí podemos observar esta área de color naranja que representa al hueco que comunica con la parte inferior o la cavidad inferior del horno. Aquí voy a ilustrar un poco cómo actuaría el calentamiento de la parte superior desde la cavidad inferior. Estoy aquí dibujando lo que sería el fuego, y que podemos observar que el fuego sale o rebasa de la parte inferior a la cavidad superior del horno. Entonces, si nosotros colocamos el fuego en la parte de abajo, va a calentar la parte de arriba. Es necesario aclarar que el calentamiento inicial se hace en la parte superior. Cuando el horno ya está caliente, se sigue manteniendo una temperatura desde la parte inferior. El horno fue construido con 3 tipos de ladrillo: el refractario rectangular, la dovela tipo 1 y la dovela tipo 2. El refractario rectangular lo que tiene es que los ángulos son rectos, mientras que en la dovela tipo 1 vamos a ver que tiene un ángulo que hace que el ladrillo sea como una cuña. Y la tipo 2, que la cuña es todavía más aguda, el ángulo es un poco más agudo. Los ladrillos que más se usaron fueron los de canto tipo 2, que tienen el ángulo más agudo. Posteriormente, el ladrillo fue cortado a la mitad. A cada una de las 2 mitades que salieron del corte de una dovela, se les quitó un ángulo de 6.5. Entonces, el resultado del corte a la mitad con ángulos fue parecido a esta figura que se muestra aquí. El ángulo se estableció a partir de este dibujo, en donde teníamos un diámetro de 1 metro y cerca de 80-88 centímetros de interior. En la parte de adentro podemos ver que las líneas van hacia el centro, y el ángulo que tenemos aquí al centro es de 6.5 grados. En esta imagen se puede apreciar las dovelas ya recortadas a la mitad y con sus ángulos de 6.5 grados a cada uno de sus lados. Después se procedió a vaciar una placa de concreto en donde se sentaría todo el horno. Aquí se puede observar que en la parte posterior de la placa he dejado un hueco que es el que va a comunicar la cavidad inferior con la superior del horno. También se marcó con una cruz el centro del horno para poder medir de ahí la distancia a cada uno de los ladrillos. Lo primero que se colocó para la construcción de la cúpula fue el piso, o la parte en donde se colocará la leña y los alimentos, como por ejemplo las pizzas y las charolas con otros alimentos, etc. Además, se empezó a construir la boca del horno. Para la construcción de la boca del horno también se utilizaron placas de poliestireno que se usaron como plantillas y que fueron recortadas con sierra de cinta. Como se puede observar aquí, se dejaron 3 hileras de ladrillos formando el arco superior de la boca del horno y dejando un hueco para la chimenea. En esta imagen se puede observar la herramienta que construí para poder medir la distancia del radio
desde el centro de la base del horno hasta cada uno de los ladrillos y poder hacer una esfera perfecta dentro del horno. Este es el hueco que comunica a las dos cavidades del horno. Se colocaron 3 o 4 ladrillos apoyados en la parte posterior de la boca del horno para poder seguir haciendo círculos de ladrillos que vayan dándole la altura al horno. Estos ladrillos tuvieron que ser recortados manualmente con el esmeril manual, debido a que no me permitían poder conservar la misma inclinación de los ladrillos que estaban atrás. A medida que se avanza con la construcción y aumenta la altura del horno, también empieza a ser más difícil colocar los ladrillos, por lo que empieza a haber una serie de huecos triangulares entre cada uno de los ladrillos. Para resolver este problema de los huecos triangulares se usó la escuadra falsa. En este punto de la construcción, ya con la altura del horno adquirida, era muy difícil colocar los ladrillos de la siguiente hilera y era difícil porque por efecto de gravedad tendían a caer, por lo que tuve que diseñar una manera de poder sostenerlos por medio de una madera cortada con ángulos específicos. También se implementaron otro tipo de madera con cortes especiales para poner 2 ladrillos sostenidos por ellas a la vez. Los últimos ladrillos que se colocaron en la parte superior de la cúpula fueron los más difíciles de colocar, debido a que nunca consideré colocar un soporte para sostener los ladrillos en el interior de la cúpula. Bueno, hasta aquí este tutorial de la construcción de un horno de leña. Espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal.